Muy buenos días, ¿me confirman que me escuchan bien, por favor? Buenos días, buenos días. Mm, Buenos días a Miriam, sí, fuerte y claro. Gracias a Dios. Bueno, feliz y bendecido viernes, nuestro quinto día en esta certificación de la visión sistémica de el derecho. El tema que tenemos para el día de hoy realmente es uno de mis temas favoritos, puesto que de aquí realmente surge el entendimiento de las relaciones interpersonales, sus embrollos sistémicos, todas sus implicaciones sistémicas, y de allí podemos entonces elevar la comprensión a lo que sucede en nuestro sistema familiar y en el sistema familiar del cliente, ¿ok? Sea que estoy en la posición de abogado, o sea que estoy en la posición de cliente, o ocupando el rol que me corresponda dentro del sistema judicial, voy a poder entender un poco más qué sucede con las dinámicas familiares. Por eso es que este tema es para mí el favorito, porque de verdad aquí recibimos una aclaratoria bien significativa. Entonces voy a empezarles a compartir pantalla, porque el tema de hoy sé absolutamente que no es suficiente para la información que tiene, pero como es introductorio, sirve de abreboca para nosotros comprender. Y como cada día doy gracias a la Corporación Internacional de Líderes por permitir este espacio. Espacio, señores, que es altamente significativo de honrar, porque una certificación de esta índole hoy día en cualquier universidad tiene un costo significativamente alto, y la corporación los trae a ustedes de forma introductoria con un costo casi simbólico, pero realmente agradecemos y honramos la oportunidad. Entonces, nuestro tema convocante de hoy, en el módulo 5, es la psicogenealogía al servicio del derecho. No es otra cosa que entonces vamos a mirar el árbol genealógico y cómo la información de nuestro árbol genealógico y del árbol genealógico del cliente y de la situación que puede estar viviéndose dentro de un conflicto legal está al servicio de la práctica legal. Y entonces partimos del punto de definir qué es la psicogenealogía. Es una rama de la psicología que identifica los patrones emocionales y los traumas de las generaciones anteriores y cómo pueden afectar la psique del individuo. Por ende, entonces tenemos que también traer la definición de qué es la genealogía. Y no es otra cosa que ese estudio de las raíces familiares a través de la construcción de nuestro árbol genealógico, y de allí vamos recopilando toda la información familiar y podemos conocer la influencia que tiene sobre nosotros. Por eso les había comentado que es necesario que nosotros podamos construir la información de todo nuestro árbol genealógico, pero desde el punto de vista legal yo pueda destacar cuáles son esas circunstancias que se han venido repitiendo dentro de mi árbol genealógico, pero que han desembocado en el área jurídica. ¿Ok? Las miro y entonces yo empiezo a observar desde qué línea generacional puede estarse dando la repetición de un determinado patrón de comportamiento y cómo me afecta ese patrón de comportamiento. Ya sé que muchas de las cosas que ocurren dentro de una sede de un tribunal bajo la denominación de conflicto legal tiene que ver con los excluidos, pero esa esencia que está allí de exclusión yo tengo que empezarla a mirar, porque no en todos los casos aún sean igual, no se muestra de la misma manera. Entonces, ¿qué aporta la psicogenealogía a los conflictos?
fíjense, nos permite determinar la herencia familiar. Esa herencia que es psicológica, es emocional, es energética y que hemos recibido de nuestros ancestros. Y que llevada entonces al campo legal me va a permitir saber que esa circunstancia, esa situación está asociada precisamente a esos hechos de justicia que no fueron resueltos dentro del sistema. Y que por lo tanto son el síntoma de realmente de lo que se dejó de sin resolver en nuestro sistema familiar. Entonces nos ayuda a conocer el inconsciente, que no es otra cosa que esos patrones del transgeneracional que se repiten y se repiten. Pero aquí vamos a ver cómo puedo yo determinar en qué circunstancias puedo estar vinculado a la historia de mi árbol genealógico, pero no logro identificarla con facilidad. Solamente sé, es un conflicto legal, pero ¿qué más me puede otorgar la información? ¿Cómo la identifico dentro de los expedientes? Entonces, esa información obviamente me va a ayudar a la resolución de los conflictos, porque voy a poder adentrarme en el origen ancestral. Desde allí, ¿cómo puede servirse de la psicogenealogía para la resolución de los conflictos? Primeramente, es lo que les vengo mencionando. En un caso determinado, yo a través de la información que tiene el cliente, puedo investigar haciendo preguntas poderosas de si esa situación que está viviendo esa persona en algún momento se había repetido dentro de su sistema familiar o si hay hechos relacionados similares a eso que está viviendo la persona. Y en la mayoría de los casos, realmente sí hay una repetición. Y entonces, esa circunstancia que tiene la persona es precisamente con el fin de traerlo al presente y desde allí poder resolver y darle lugar a esa historia. ¿Ok? Entonces, yo con el cliente voy a empezar a recabar información y esa información yo la puedo ir construyendo dentro del mismo expediente si tengo la costumbre de conformar expedientes para yo tener una guía, porque esa va a ser mi guía sistémica. Entonces, eso me va a permitir identificar esos patrones que se están repitiendo, que no es otra cosa que los comportamientos que derivan de hechos repetitivos y eventos traumáticos. Por ejemplo, los accidentes trágicos. ¿Ok? Para hablarles en concreto, pudiéramos traer a colación un caso que estoy llevando de un chico que él sufre de esquizofrenia realmente demostrada con sus informes tanto psicológicos como psiquiátricos. ¿Qué pasa con esa circunstancia? Esa enfermedad me está dando información. ¿De qué tipo? De que en ese árbol genealógico hay patrones de repetición asociados a destinos trágicos. Y entonces la enfermedad como tal me da información. Pero además, para agregar, el chico comete un delito. Entonces lo pone en una circunstancia de repetición. Que hay que trabajar allí inicialmente, mirar dentro de ese árbol genealógico cuáles son esos destinos trágicos que se han venido repitiendo y cuáles han sido de mayor repetición. Es decir, accidentes de tránsito, personas que se ahogaron, personas, ¿cómo se llama?, que murieron calcinados, personas que murieron de repente, como en este caso fue una chica pequeña en caballo, el caballo desbocó y la niña falleció. Eso es una forma trágica de fallecer, ¿ok? Entonces, esta información me va a ayudar a comprender que esa persona está tomada por el campo de su sistema y que está buscando que incluir lo que se dejó de mirar dentro de ese árbol. ¿Con qué fin? De que precisamente sea incluido. Por ejemplo, trabajar destinos trágicos, como he venido haciendo con esta señora, no es una tarea que de resolver de la noche a la mañana. No,
Eso tiene sus fases. Y para concretamente hablarles con un ejemplo, yo he venido trabajando con ella durante varias semanas en un programa que yo diseñé, que primeramente para validarlo me lo apliqué a mí misma, en lo que fue mi propia partición. Estaba negada a querer ir a una contención, a un litigio, y entonces diseñé ese programa en base a que mi profesora, maestra de constelaciones, en el momento en que se me presentó la situación que me motivaba a tener que resolver amistosamente mi partición, ella se encontraba de vacaciones haciendo cursos y estaba lo suficientemente ocupada como para atenderme. Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente, teniendo conocimiento ya de la sistémica, recurrí al recurso de la escritura. Y desde allí, entonces, diseñé lo que he denominado escritura sistémica. Y yo la trabajo con las personas que les hago acompañamiento personalizado. Entonces, en este caso específico, la señora va a seguir transitando su proceso judicial porque ella tiene que vivirlo, porque allí se cometió un delito y allí la negociación, aun cuando se ofreció un acuerdo reparatorio, las víctimas no lo aceptaron. En consecuencia, ¿qué sucede? Hay que seguir todo el proceso hasta el final. Pero ¿qué se mira? Se mira primeramente la enfermedad del chico, pero esa enfermedad obviamente me está dando la información y empiezo a solicitarle a la persona que construya su árbol genealógico, pero mirando en este caso todos esos hechos fortuitos que pudieron haber ocurrido dentro de ese árbol, que son destinos trágicos, que son destinos difíciles, que son destinos que no se les hizo su correspondiente duelo. Y en consecuencia, son entonces como esos patrones que están aislados dentro del sistema y alguien tiene que encarnarlos. ¿En cómo están encarnados aquí? A través de la manifestación de esa enfermedad. Ojo, la enfermedad la trata a quien le corresponde. Recibe la atención psicológica y psiquiátrica que a ese chico le corresponde. Por lo tanto, nosotros no usurpamos posición. Nosotros comprendemos los síntomas de la situación que el chico muestra, por ejemplo, a través de la enfermedad. Y su enfermedad nos da la guía hacia dónde mirar. De todos modos, en muchos de los casos, cuando nosotros constelamos, podemos encontrar que la persona puede estar parentificada con alguno de sus ancestros. Y esto es lo que entonces dentro del árbol genealógico y todo lo que es la estructura del árbol nos permite conocer como los dobles ancestrales. Y les comparto aquí en esta lámina la definición. Son esos vínculos que nos conectan con nuestros antepasados, pero tenemos una especial vinculación con ellos por las fechas, por los nombres o por las situaciones que hayamos vivido. Esta información a nosotros como abogados nos nutre muchísimo porque nos ayuda a comprender qué está viviéndose dentro de ese campo jurídico. Entonces yo puedo empezar a determinar qué vinculación inconsciente tiene el cliente, esa persona que vive ese conflicto, y desde allí empezar a buscar y preguntarles, ¿te repite nombres? Puedo pedir fechas de nacimiento, pero eso tenemos una ventaja. Como abogados tenemos una ventaja, que manejamos los documentos de identidad y de allí podemos saber las fechas de nacimiento, podemos obtener fechas de fallecimiento, los nombres, si te repiten los apellidos, aun cuando sean contraparte, porque en mi caso yo lo he vivido, son Rodríguez, Rodríguez, y no tienen nada que ver. Eso los constituye también en unos dobles ancestrales. Entonces, esto nos lleva a que nosotros podemos tener señales que podemos solicitar a esa persona que está en conflicto y de allí empezar a obtener una información bastante específica a dónde mirar. Bien.
Y entonces, desde este punto de vista, si ustedes creen que hasta ahora eligieron la profesión, están vinculados al sistema judicial por casualidad, realmente tengo que decirles que lo siento mucho por decepcionarlo, porque no es así. Todos estamos tomados inconscientemente por nuestro campo familiar. En consecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Como les vine mencionando en días anteriores, tengo que buscar qué generó esa herida de injusticia con la que yo estoy inconscientemente identificado y estoy siendo entonces esa persona elegida por el sistema familiar. ¿Para qué? Para resolver las injusticias del sistema. ¿Cómo lo sé? A través de los casos que atiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tomar aquí en cuenta? La importancia para nosotros los abogados es saber de quiénes somos dobles, tanto en el sistema familiar, para yo saber qué voy a traer. Y así desde allí yo puedo también evitar, inclusive implicarme en otras circunstancias como la que puede tener un cliente y asimismo yo voy dando lugar a mis propias historias de índole jurídico que ya tengo dentro de mi sistema. Y además, esto me va a brindar a mi claridad. ¿Para qué? Para yo saber qué ocurre dentro del sistema familiar del cliente. Ahora bien, esto es complejo. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Realmente indagar sobre todo lo que corresponde al árbol genealógico es que nosotros penetremos en un mundo en donde podemos, por ejemplo, estudiar desde el genograma de cada uno de las personas a quien pudiéramos trabajar y solicitar información específica. Pero yo sugiero, y lo he hecho, hacer la construcción jurídica. A mí como abogado o al cliente desde su situación le interesa inicialmente qué situaciones jurídicas se pueden estar repitiendo. ¿Ok? Sí me interesa de alguna manera conocer otros factores porque también dan información porque muchas veces, por ejemplo, un aborto, pero que es provocado, me puede dar el indicio de que en ese árbol genealógico viene viajando la energía asesina. Entonces yo puedo hacer la indagatoria de cuántos presuntos abortos hay, pero tengo que saber que cuando son abortos provocados son secretos. ¿Y cómo lo puedo entonces saber cuando la persona de alguna manera está hablando del tema y empieza a manifestar dolor en la garganta? Empieza a sentir como una especie de carraspera al momento de hacer expresiones relativas a ese tema. Eso me da el indicio, eso me hace presumir, intuir que allí hay un secreto familiar porque muy diferente se habla de los abortos voluntarios. Incluso hay abortos dentro de los sistemas familiares que no quedan registrados. Pero ¿cómo podemos saber de ellos dentro del sistema? Mujeres que tienen miomas. Los miomas me van a hacer saber a mí que ese es un sistema familiar que tiene abortos, tanto provocados como abortos voluntarios, como abortos que no se registraron. Al nosotros también incluir dentro de nuestra dinámica lo que es los colores del talento que fueron desarrollados por esta Lovera, ¿cómo que se llama ella? La del Centro CUDEC, se me olvidó ahorita el nombre de ella. Cuando me venga a la memoria se los digo. Ella fue la que diseñó los talentos de los colores y a través de esos colores hay identificaciones de circunstancias que nos pueden advertir que esos colores son señales para yo saber qué tipo de implicación puede tener una persona. Entonces, si yo me adentro a esa información, yo puedo tomar y observar los colores que usa el cliente, con qué frecuencia se viste, cuáles son los colores que repite, ¿ok? Eso, de alguna manera, va a hablar de esa identificación inconsciente que tiene el cliente. Y para ello, entonces yo tengo que buscar la información.
¿sí? Yo no la traje hoy aquí porque realmente sería muchísimo, muchísimo material para compartir. Es que a nosotros adentrarnos en todo lo que es la estructura del árbol genealógico son muchísimas, pero muchísimas y significativas aristas que tomar en cuenta. Y profundizar en ellas realmente sería tener que abarcar muchísimo más tiempo que 2 horas, aparte de las curiosidades que se despiertan, porque aquí es donde empezamos realmente a conectar esos casos con la información que precisamente viene manifestándose en el árbol. Entonces, la vinculación que tiene la información de los dobles ancestrales al ámbito jurídico es que nos ayudan a saber que estamos completamente vinculados a información de nuestro transgeneracional. Este es el transgeneracional en marcha. No basta con decir excluidos. Cuando nosotros hablamos del sentido de excluido, detrás de ese excluido hay mucha historia que tomar en cuenta. ¿Qué tomamos en cuenta? Las incidencias de la madre al momento de concebir, las incidencias de la madre en el momento de estar embarazada, qué circunstancias le estaban rodeando, las incidencias de la madre al momento de dar a luz a ese hijo y qué estaba sucediendo en su entorno y cómo afecta a ese hijo. Y por supuesto, tenemos que mirar todas las incidencias de la madre porque en ella pueden estar presentes patrones de comportamiento que ya se han transmitido a ese hijo. ¿Y por qué hablo de ese hijo? Bueno, porque estoy hablando como si estuviese ejemplificando a una persona que ya tiene un conflicto legal. Y mi indagatoria, ese sentido de indagación que nosotros los abogados tenemos de verdad como de forma muy innata porque siempre queremos saber más y es que necesitamos saber en determinados momentos porque la representación de nuestro cliente desde el campo tradicional nos obliga a que nosotros tenemos que reunir y recabar cierta información y en base a esa información construyo cuáles pueden ser mis posibles elementos de prueba para hacer la representación del cliente. Pero ahora como facilitador sistémico también puedo adentrarme en investigar un poco más de ese patrón que se está mostrando allí y preguntarle al cliente si lo ha vivido ya en otro momento, cuáles han sido sus otras circunstancias y yo de allí puedo emprender un conversatorio desde la conciencia que me sirva a mí indagar y saber qué está pasando en el sistema. Y obviamente, para yo poder cotejar toda la información que obtengo, señores, tenemos que prepararnos, tenemos que adquirir conocimiento, tenemos que adentrarnos en mucho más estudio. Estudiar los árboles genealógicos realmente es un estudio que puede llevar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ¿ok? No es algo que aprendemos de la noche a la mañana, pero hoy se van llevando un poco más de información, porque a mí por lo menos este tema me ha sido absolutamente útil para poder resolver situaciones en los casos que he llevado. Y entonces, ¿cómo los identifico? El parecido físico me da información. La repetición de nombres me da información. Las fechas de nacimiento me van a hacer saber con quiénes soy doble. Inclusive si estoy siendo doble de ese cliente, porque la fecha me da información. El orden de nacimiento también me da información. La profesión y actividad me hace saber si inclusive me puede dar información de algún miembro de mi familia. Y si dentro del sistema de este cliente se repite, eso también me va a dar todavía mayor información. Y por supuesto, las fechas de defunción. Entonces, yendo aquí tomando esta información, llevándola a la práctica.
En el caso que les estoy comentando, que es un caso realmente, como que digo yo, calientico, trabajándolo, una de las cosas con que me consigo es que el chico que tiene el padecimiento de la enfermedad mental resulta que es doble por fallecimiento de su abuelo materno. Y al saber de la fecha de fallecimiento, le solicité a la madre cómo había fallecido ese abuelo. Y resultó que el señor había muerto en un accidente de tránsito. Siguiendo entonces a través de las líneas generacionales, le solicito a la señora también las fechas de nacimiento de sus hijos, las fechas de nacimiento del esposo, la fecha de nacimiento de los suegros. Les puedo decir con certeza absoluta que muchas veces los divorcios terminan porque las parejas son dobles ancestrales, y cuando la pareja es doble ancestral, resulta que para el inconsciente hay un incesto simbólico, es decir, hay un rechazo a esa pareja porque de acuerdo con quien pueda estar vinculado me va a decir: no estoy con mi pareja, estoy con mi mamá, estoy con mi papá, estoy con el suegro o estoy con la suegra. Y desde allí podemos saber y determinar cómo es el desenvolvimiento de esa relación de pareja. Me he encontrado que repiten fechas. Ya les voy a decir, por ejemplo, para que ustedes puedan saber cómo es que son dobles ancestrales. ¿Qué información necesito tener? La fecha de nacimiento, primeramente. 10 días antes de la fecha de nacimiento y 10 días después, esas personas que están allí en ese renglón de los 20 días, que son 21 tomando en cuenta la misma fecha, son dobles ancestrales, ¿ok? Míos y de cualquier persona. Y si además en ese renglón dentro de los 3 meses siguientes, repiten esa fecha y a los 6 meses y a los 9 meses, entonces yo voy a poder determinar con quiénes me estoy vinculando desde mi inconsciente. Solo que cuando estoy vinculado con la persona a los 6 meses, porque resulta que saqué la fecha y me doy cuenta, por ejemplo, les voy a hablar con un ejemplo real, el mío. Yo cumplo el 1 de septiembre y mi padre cumplía el 10 de diciembre. Yo era doble, bueno, sigo siendo, porque a pesar de que papá no está en la vida en este momento, mientras él estaba en vida, yo era doble de mi papá, solo que en línea maestra. ¿Por qué? Porque era a los 6 meses. Cuando yo estoy en línea maestra con una persona como su doble, significa que esa persona tiene que enseñarme a mí y la misma información viene en esa dirección. Yo también le enseño a esa persona. Y además, al ver la fecha, yo soy 01 y él era 10, éramos espejos de paso. ¿Y qué me logró a mí esta información dar? No estudié la misma profesión de mi padre, pero mi padre hubiese querido ser abogado y siempre estuvo vinculado, siendo contador público, estuvo vinculado a órganos de seguridad. Fue entonces, él se desempeñó como auditor dentro de los órganos de seguridad. Entonces, toda esa información de saber de las vivencias de mi padre, de los secretos, de las cosas, cómo se desenvolvían sus relaciones de pareja, yo tengo que saber que eso va a tener una incidencia en mi vida. ¿Ok? En principio, inconsciente, pero en la medida en que yo puedo irla haciendo consciente, yo puedo saber qué cosas transformar y qué cosas tomo en cuenta: su nivel de salud, cómo era su relación de pareja, cómo era su situación económica, cuáles eran sus preferencias y gustos, porque me guste o no me guste, eso me va a influenciar. Entonces, eso mismo puede suceder con abuelos, con tíos, con primos,
y entonces yo saber que yo estoy vinculado a la información que ellos mueven. Ahora bien, yo la llevo entonces al campo de mi profesión. ¿Para qué me sirve? Para saber si inconscientemente yo estoy atrayendo un caso que me va a dar información, está relacionada con mi sistema. Y desde allí yo puedo saber y determinar qué tipo de implicación inconsciente yo puedo llegar a tener con ese cliente. Y desde allí entonces yo puedo desarrollar un trabajo interno que me ayude a mí a ser neutral y atender esa situación que está planteada allí sin yo engancharme y sin yo tener que pasar la línea de la confianza y entonces desde allí generar mayores implicaciones o dejar de estar inconscientemente parentificado con ese cliente, porque a veces no sé si les pasa o no sé si les ha pasado en algún momento que sentimos una profunda conexión con una persona y resulta que desde el inconsciente no estamos viendo al cliente, estamos viendo a una persona que puede estar vinculado a nuestro sistema y nosotros sentimos una conexión muy profunda. Y esa conexión profunda me me puede llevar a yo romper la neutralidad y entonces pasar, trascender la línea de los límites sanos, inclusive eso puede llegar a afectar mi situación económica. ¿Por qué? Porque esa relación de confianza y esa profunda conexión que yo puedo tener con ese cliente me va a llevar a una sobreconfianza y eso va a afectar ¿qué? Mi relación económica, porque voy a sentir que no, tranquila, yo te entiendo. Ese yo te entiendo, ojo, tenemos que tener cuidado. Y eso lo vamos también a delimitar cuando podamos profundizar en los órdenes de la ayuda. Entonces, esta información me ayuda a mí a yo poder determinar si de forma inconsciente yo estoy atrayendo situaciones que se repiten dentro de mi árbol. Y por ende, le puedo también solicitar al cliente esa información para yo saber dónde estoy parado, hacia dónde mirar. Desde allí activar conversatorios con conciencia en el cliente. Desde allí, cuando entonces veamos frases sanadoras, yo poder incluir dentro de ese escrito de demanda, de ese escrito de contestación a la demanda, escritos de pruebas, solicitudes, incluir la sistémica, pero ya con una orientación un poco más precisa. Entonces, el aporte que también nos hace la información de nuestro árbol genealógico es que hay síndromes. Y estos síndromes los observamos dentro de los procesos legales, estén o no estén judicializados. Está el síndrome de gemelo simbólico. Este gemelo simbólico es aquel que yo veo con mucha similitud en otras personas físicamente, dentro de ese sistema o que se parecen a gente dentro de mi sistema. Porque recordemos que todos estamos interconectados, solo que ahora lo puedo mirar desde una forma consciente. Y entonces tengo que saber que ese síndrome de gemelo simbólico dentro de un sistema, esa persona va a repetir todos los patrones de comportamiento que hay inconsciente en esa persona. Y por eso es que se le denomina gemelo simbólico, porque no son gemelos, pero en su desenvolvimiento, en sus características, bien sean físicas o por la profesión que elige o por los rasgos que tiene, son gemelos simbólicos. ¿Ok? El síndrome yacente. Este síndrome realmente es un síndrome bien particular y se puede observar muchísimo en situaciones, sobre todo del área penal. ¿Por qué? Porque tenemos personas, o yo me he encontrado con personas, y ustedes ahora con esta información pueden hacer exploraciones de si esas personas están vinculadas con personas que fallecieron en la cercanía de la fecha de esa persona justo en el interín de su nacimiento. Y entonces, desde allí pueden saber
que esa persona está implicada desde su inconsciente con esa muerte, que no necesariamente tenga que ser trágica, pero sí tiene un impacto psicológico y emocional para las personas, ¿ok? De este síndrome yo sí les puedo hablar con mayor amplitud por vivencia, porque una de las cosas que a mí me pasó estudiando constelaciones familiares, tanto en el básico como en la maestría que hice, era que resultaba que cada vez que tuve esta clase, yo falté. Y luego entendí cuando me tocó hacer mi trabajo final para acreditarme en la maestría, era que eh, mi cumpleaños estaba asociado siempre a una tragedia emocional. Pero eso tenía un sentido real en mi vida. Y era que cuando mi mamá fue a dar a luz, resultó que recibió la mala noticia de que se había matado un primo hermano de ella con todos los miembros de su familia. Mi mamá, que estaba esperando a mi papá para irse a la clínica, ella obviamente se le pararon todos los dolores de parto porque obviamente la noticia le impacta. Y yo nazco 5 días después. El problema no es el acontecimiento como tal, sino cómo te afecta ese acontecimiento. Resulta que entonces cada año para mi cumpleaños empezaba mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, los tíos, los primos con el recordatorio, ay, cuando se mató Busca, con todo de la familia. Y mi cumpleaños entonces era una tragedia emocional. Casi que lo quería borrar del calendario. Hasta que entonces entro a estudiar constelaciones familiares y hago el trabajo que les voy a invitar a hacer el día de hoy para que lo podamos compartir el viernes, que es el último día de nuestra clase. Empecé a hacer el trabajo de la resignificación de las historias. Cuando uno empieza a hacer el trabajo de resignificar, es obviamente contar tu historia desde varios puntos de vista para que esa historia pueda transformarse y podamos verla desde otro punto de vista. Desde este sentido, la propuesta es que elijan un hecho, circunstancia, caso, persona, cliente, familiar, lo que ustedes decidan, que ustedes sienten que les vuela la tapa, que cada vez que lo ven no lo soportan o que les afecta de forma significativa y que entonces ese evento les afecta o esa persona les afecta. Y entonces van a escribir sobre esa persona o sobre ese evento. Pero primero lo van a contar con un gran sentido fatalista, ¿ok? Con lo que pasó y con lo que ustedes van a exagerar, que no pasó, pero ustedes se lo van a añadir, ¿ok? Van a contar la historia de forma fatalista, pero no solamente que la van a contar, la van a narrar, la van a escribir. El lápiz y una hoja en blanco va a ser su mejor recurso y ahí ustedes van a narrar de forma fatalista. Y luego lo van a contar al día siguiente, pero desde la perspectiva de la nostalgia, de la tristeza, de ese dolor, de ese me duele muchísimo, ¿ok? Lo dejo. Y luego el día siguiente voy a contar esa misma historia, pero desde la alegría. Y yo sé que aquí es donde a veces a uno le dice, bueno, pero ¿qué pasa? Esto es una locura, pero es que funciona. ¿Por qué? Porque vamos cambiando la narrativa de nuestro inconsciente. Ahorita atiendo a los mensajes de lo que están escribiendo. Entonces, desde allí, cuando ustedes hagan esas 3 escrituras, que no lo van a hacer a cualquier hora del día, de paso, te quieres penetrar al inconsciente, señora, la hora para penetrar al inconsciente es las 4 de la mañana. Y es una metodología muy específica. Usted no se va a parar que si va al baño, que si va a tomar agua, que si va a tomar café, que si... No, señor, usted deja en la noche su hoja preparada
con su lápiz en ese sitio donde usted se va a sentar a escribir y usted se paró, se salió de la cama y usted va directo a ese sitio a escribir, a narrar. Si usted después de que ha escrito eso, te quiere tomar café, usted se va a bañar, usted va a salir, usted va a hacer lo que va a hacer, pero es después. Y por eso es a las 4 de la mañana, porque es la hora en que estamos entre despertar y ese momento de ensoñación, donde está absolutamente vulnerable el inconsciente. Y podemos desde allí penetrar y empezar entonces a cambiar esa narrativa, ¿ok? Hacerlo seguido es lo mejor, es lo más recomendable, porque el inconsciente va a hacer sus resistencias. Tienen que saber que va a hacer sus resistencias. ¿Cómo sé que voy a estar en resistencia? Tengo flojera de pararme, no quiero hacerlo, me quedo dormida 5 minutos más, 10 minutos más. Entonces necesita tener la fuerza de papá, esa entereza, para pararse a escribir, para hacer la narrativa, para que ustedes mismos, desde la comprobación, puedan experimentar el cambio. Y el día 4 es solamente escribir qué vi que antes no vi, qué cambió cuando hice la narrativa de la escritura. Y sé que funciona. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el trabajo de mi maestría, escribí sobre los colores de mi historia. Una de las cosas que yo me adentré fue precisamente a ese acontecimiento relacionado con mi nacimiento. Y definitivamente tuve una maestra espectacular para guiarme en que conocía el evento que había afectado mi nacimiento porque no había fallecido cualquier persona. Resulta que el que había fallecido aquí en Venezuela era un animador, locutor, declamador, actor con una trayectoria muy bien conocida, y entonces era una figura pública. Entonces, de paso, fue una noticia que tuvo conmoción nacional. Entonces, ella conocía la historia y me hizo agregados importantes que yo no conocía. Y desde allí pude entonces transformar esa historia que durante muchos años me traía afectada y me dio la fuerza y la valentía de sentarme a hablar con mi madre y pedirle, ya no lo hablemos más para el momento de mi cumpleaños, celebremos mi nacimiento porque ya es tiempo de darle lugar a esa historia en el pasado. Gracias a ellos yo estoy aquí, pero ¿qué pasa? Que una de las frases sanadoras para los síndromes yacentes es reconocer que cada vez que me ven a mí, los ven a ellos. Y yo estuve durante un buen tiempo diciéndome esa frase sanadora. ¿Con qué sentido? Transformar la historia. Eso me llevó a que me respondicé de lo que era mi fecha de cumpleaños. Ya no esperaba sorpresa, ya yo no esperaba por nadie y empecé yo a crear eventos desde la conciencia para el día de mi cumpleaños. Por ende, no dejaba en manos de absolutamente nadie mi cumpleaños. Yo decidía, este cumpleaños voy a hacer tal cosa. Y que es importante cuando estamos trabajando un síndrome yacente, un síndrome de aniversario, o ese mes que de alguna manera se convierte en ese síndrome de aniversario, yo tengo que construir durante 3 años consecutivos, hacer actos que transformen, que reafirmen la transformación. Y entonces, con certeza, le puedo decir que funciona, pero es un acto de compromiso. Entonces, desde allí no solamente se junta el hecho del síndrome adyacente, es que ese síndrome adyacente se puede convertir en un síndrome de aniversario. ¿Por qué? Porque es que a la fecha tal específicamente ocurre algo para recordar ese evento. Yo tuve el caso de un chico que el padre tenía eventos para los meses de julio. Entonces, en el mes de julio eh, lo metían preso, se divorciaba, le nacía un niño, pero con dificultades.
Y el chico me recuerdo que me decía, al saber de lo que yo hacía y practicaba, que si él podía hacer algo por ese comportamiento que se observaba en el papá. Estaba apoyado de paso por un verbo. Viene Julio y tal cosa, decía y declamaba el padre de esa criatura. Entonces, ¿qué hicimos? Como no era directamente él, y ya tenía una edad de 17 años, le dije, bueno, vamos a constelar el asunto, pero ¿qué y cómo te afecta a ti? Porque la vivencia de tu padre como tal le corresponde a él. Y si no tiene interés de resolverlo, tú solamente puedes trabajar en ti el cómo te afecta esa situación. Y desde allí, esos mismos hilos invisibles van a hacer su trabajo. Entonces trabajamos precisamente el síndrome de ese aniversario, que él en la connotación de ese mes pudiera invitar a su padre a que apoyara el mes con un verbo diferente y entonces hicieran cosas constructivas para ese mes. Eso lo llevó a él a ir entonces amplificando la memoria que tenía compartida con su padre. ¿Ok? Entre otros de los síndromes que tenemos es el de Edipo y el síndrome de Electra. ¿Cómo los vemos dentro del sistema judicial? Abusos sexuales, actos lascivos, violaciones, y entonces ahí es cuando escuchamos esas historias difíciles, porque son historias muy difíciles, del papá que abusó de la niña o del padre que abusó del niño. Ahí está activo el síndrome de Edipo, el síndrome de Electra, que no es otra cosa que ese enamoramiento que puede existir entre padres e hijos y de paso entonces se involucra dentro de este contexto los hechos sexuales que muchas veces terminan por ser una tragedia dentro del sistema judicial. Entonces, cuando nosotros miramos esas historias con mucho respeto, podemos buscar si se repiten los nombres, si se repiten las fechas de nacimiento, si en la fecha por ser aniversario de algún acontecimiento que no se haya dado lugar dentro de ese sistema familiar. Entonces, desde allí, ¿qué puedo yo ir haciendo? Bueno, si la persona no está interesada en trabajar, pero yo soy abogado, estoy allí como ese facilitador sistémico, yo me lo puedo trabajar, porque al momento de yo trabajarlo, yo estoy liberando mi memoria compartida. Todo lo que llega a mí me llega por memoria compartida dentro de mi sistema. Entonces, si del 100%, ¿verdad? Del 100%, yo tengo una contribución de un 30%, yo retiro este porcentaje. ¿Cómo? Al momento de que yo me hago responsable y digo, sí, inconscientemente estoy vinculado a esas historias. Y entonces desde allí se abre mi memoria. Ah, bueno, por decir una situación de tierra, y digo, sí, en mi familia hay historias en donde se despojaron de las tierras. O si, por ejemplo, como comentaba, no recuerdo si fue aquí en este grupo, secuestros. Sí, dentro de mi sistema familiar han ocurrido secuestros. Sí, en el ámbito de familia, en mi sistema, las rupturas familiares devienen de precisamente infidelidades. Entonces, si yo puedo captar que determino que hay dobles ancestrales, entonces yo digo, sí, hay situaciones de incestos simbólicos. El inconsciente, lo que nosotros tenemos que comprender es que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque es atemporal. El tiempo que nosotros marcamos es desde la conciencia humana, no es desde el inconsciente. El inconsciente no tiene tiempo y por eso es que nos afectan los patrones que vienen viajando de generación en generación, porque hay un mensaje que dice que a pesar de que ocurrió hace 7 generaciones, no está resuelto. Y para la muestra de un desde el punto de vista colectivo, tenemos lo que nos ocurrió en pandemia.
Cuando nosotros vivimos la pandemia en el año 2020, que fue el tiempo que todos quedamos hacinados, encerrados en casa, se computó perfectamente que en ese año, el 2020, se cumplían los 100 años de la última pandemia. Significaba que se estaba repitiendo un síndrome de aniversario. Hacía 100 años y se repitió ese acontecimiento que teníamos, que estábamos invitados todos a mirar en ese momento los destinos de todas esas personas que en tiempo presente estaban falleciendo sin que las familiares supieran, sin que los familiares los pudieran enterrar, sin que los familiares lo pudieran llorar, abrazar, despedirse. Entonces esa tragedia se había vivido hacía ya 100 años y lo estábamos repitiendo. ¿Para qué? Para darle lugar a esas historias. En el año 2020 recuerdo claramente que me encontraba dando certificaciones vía online de constelaciones familiares y uno de los ejercicios que siempre invité a mis alumnos a realizar era el ejercicio de el destino. Era mirar ese destino, pero para yo mirar el destino de los otros, yo tengo que primero mirar mi destino. ¿Ok? Y desde allí les compartía entonces un ejercicio para mirar el destino y después empezar a mirar los destinos difíciles, los destinos trágicos y entonces respetar los destinos. Cuando nosotros podemos acoplar esa circunstancia, entonces no repetimos el patrón. Por ejemplo, para mí el año 2020 hubiese sido uno de los años más espectaculares de mi vida si y solo si no hubiese ocurrido las trascendencias de mis padres. Porque, por ejemplo, mi madre no murió de COVID, ya mi madre estaba enferma. Y mi padre, sin yo saber cuando había activado la primera certificación que habíamos hecho los ejercicios del destino, mi padre también falleció, pero no murió de COVID. Él falleció de un infarto porque él ya tenía antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Y entonces murió ¿qué? A los 7 meses de haber fallecido mi madre. Entonces la diferencia que había entre una partida y la otra era 7 meses, pero no murieron de la enfermedad que nos tenía a nosotros hacinados, guardados en casa. Entonces, esos ejercicios sistémicos siempre nos ayudan a mirar. Entre yo más miro, entre yo más doy lugar a las historias, yo qué hago, trasciendo patrones. Entonces, salgo de las repeticiones. Pero para yo adentrarme en superar una repetición, yo requiero comprometerme en el trabajo que representa atender cada patrón de comportamiento. Y para eso, el trabajar el árbol genealógico trae mucho el hacer ritos psicomágicos. Se apoya mucho en lo que desarrolló Alejandro Jorodowski, que es, ¿cómo se llama esto? Los ritos psicomágicos y ay, no me acuerdo ahorita el nombre. Bueno, son hechos que son simbólicos, que nos ayudan a apoyar al inconsciente para generar la trascendencia en el movimiento. La escritura que yo les estoy sugiriendo es un rito psicomágico. ¿Por qué? Porque yo hago una narrativa de un acontecimiento que me ha afectado o que me afecta o una persona que me afecta, pero al yo contarlo desde el muy fatalismo, luego la tristeza y luego ponerle alegría, yo estoy transformando la narrativa de la historia que tengo guardada en el inconsciente familiar. ¿Ok? Entonces, Alejandro Jorodowski, por supuesto, propone ritos muy exagerados, de acuerdo a las circunstancias que puedan tener. A quienes les gusta el psicodrama, ya me acordé, a quien le gusta el psicodrama, bueno, la propuesta que tiene él es muy buena, pero para quien no le gusta, sino que es un poco más estoico, un poco más reservado, que le gusta ser un poco más sereno. Entonces está, por ejemplo, la escritura, está la elaboración del árbol genealógico y hacer rendiciones ante el árbol. Puedo hacer una carta y sembrarla en una mata y que esa mata sea simbólica para mí.
sea, hay varios elementos que yo puedo desarrollar en fin y con el fin de hacer trascendencia de esos patrones. Yo por lo menos en mis trabajos constelativos incluyo muchísimo la escritura, porque pienso que escribirlos, narrarlos, luego leerlos, realmente te da un cambio de la percepción. Y a mí me adapta perfectamente y creo que muchos le puede adaptar porque siendo abogados o trabajando dentro del sistema judicial, sabemos que trabajamos con narrativa, trabajamos con escritura. Entonces, si incluimos a esa escritura un sentido sistémico, un sentido de trascendencia, un sentido de transformación, yo estoy haciendo algo útil por mis historias, por las historias y por lo que narro en la forma en que utilizo mis argumentos jurídicos para, ¿ok? Pero entonces lo básico que es aquí realmente el que yo atienda mi historia. Entonces, yo puedo llevar un diario, por supuesto que lo puedo llevar, pero ese diario yo tengo que darle un sentido. ¿Un sentido de qué? De liberación, trascendencia y transformación. Porque si yo voy a agarrar ese diario para recordar los ayayay de mi familia y los voy a leer cada 3 meses o 6 meses y no estoy haciendo algo constructivo, señoras, no lo hagan, porque lo único que van a hacer es reafirmar la narrativa. ¿Ok? Porque cuando nosotros escribimos, estamos asentando, liberar, si lo hago con conciencia. Si por el contrario lo hago solamente por una simple narrativa y lo vuelvo a leer, eso se vuelve a grabar en mi inconsciente. Incluso para realmente sacar de la mente, yo puedo escribir. Después que escribo, entonces como yo lo quiero sacar de mi mente, entonces yo puedo elevar este papel escrito con esta carta y mirarlo, bajarlo y lo vuelvo a subir, lo miro, lo bajo y lo vuelvo a subir. Entonces tiene que ser en sentidos de, como estoy sacando, sería en sentido de contrario a las agujas del reloj y lo dejo caer. Eso es simbólico para el inconsciente, de que está liberándose. Ahora, voy a integrar una nueva definición de lo que quiero integrar. O sea, yo lo escribo y aquí lo leo. Tiene que ser algo significativo, que tenga mucha emoción, una emoción elevada en este caso, porque el inconsciente trabaja con las emociones. Entonces yo aquí lo vuelvo a elevar, ¿ok? Y leo una frase, lo bajo, lo subo al medio, lo bajo, lo subo y así lo coloco con mis manos encima y desde allí yo estoy haciendo un cambio en mi narrativa. Estoy trabajando al subir y bajar la hoja, estoy ingresándole nueva información a mis archivos mentales. Entonces estoy trabajando mi cerebro, estoy moviendo mi sistema límbico, mi cerebro reptil y estoy entonces reeducando mi cerebro. ¿Ok? Hay un ejercicio también que yo utilizo mucho y ahorita se los voy a compartir porque es un ejercicio que ayuda a liberar, sobre todo cuando estamos atascados en emociones fuertes, ira, rabia. Ese ejercicio realmente es muy significativo. Entonces, desde allí la influencia que puede tener los dobles ancestrales, la información que se mueve a través de las dinámicas de nuestro árbol genealógico, es entonces que obviamente van a influir en que nosotros vamos a estar de frente a situaciones ocultas que no están resueltas dentro del sistema. Y si no están resueltos dentro de mi sistema, entonces yo las traigo al ámbito jurídico como ese síntoma que me hace saber yo tengo que resolver. El conflicto está presente, el conflicto legal está presente para yo mirar las historias de mi árbol. ¿Ok? Igualmente como ocurre con la salud, la enfermedad cuando se presenta es con el fin de que retornemos el camino a casa.
Y cuando entonces el conflicto legal se manifiesta es con el fin de retornar al orden de nuestro sistema, ¿ok? Porque lo contrario, entonces solamente vamos a vivir los mandatos familiares. Y eso los vamos a ver muchas veces en el campo jurídico como esas sentencias que no nos favorecen, esas sentencias que siguen incentivando el sentido de agresividad, hostilidad, inconformidad. Entonces, lo que hago es que lo llevo a la siguiente instancia. Y así lleguen a todavía la instancia superior, entonces empiezo a buscar todos aquellos recursos que encuentro en la ley que son proponibles dentro de esa instancia superior, pero lo único que estoy haciendo es extender el conflicto. Si me detengo y miro qué está oculto, otra historia empezamos a escribir. Entonces, dentro de las historias legales, lo que vamos a encontrar son lealtades, mandatos del sistema familiar. ¿Okay? Muchos de ellos dicen, yo por ti, yo mejor que tú. Esta frase de yo por ti, por ejemplo, yo que litigo materia de familia, los niños la practican, es allí cuando vemos esos niños que bajo la denominación de alineación parental dicen yo por ti. Yo por ti, mamá, yo soy mejor que tú, yo llevo la carga de lo que tú y papá no pueden resolver. Y entonces allí es cuando empiezan a desenvolverse los escalabros dentro del sistema judicial, porque entonces todo versa sobre la opinión y el testimonio de ese niño, cuando en realidad deberían de decidirlo los adultos, ¿ok? Entonces, un poquito de las frases sanadoras nosotros también vamos a profundizar. Aquí les dejo una que están relacionadas precisamente a las lealtades invisibles, porque desde el inconsciente familiar siempre decimos yo por ti o yo mejor que tú. Yo mejor que tú llevo esa carga que tu papá, que tu mamá, que tu tío, que tu abuela, yo sí puedo, tú no. Entonces desde allí me pongo en la posición de grande y dejo en la posición a los adultos, la dejo en la posición de los niños. Entonces desde allí podemos saber que no se está cumpliendo el orden sistémico, que hay una violación a la ley de la jerarquía y desde allí no va a existir jamás un buen dar y un buen recibir. Bien, entonces ahora sí, nos adentramos a las preguntas y respuestas, pero antes de leer aquí, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir el ejercicio para que anoten el que se sienta interesado en el ejercicio para cuando estoy atascado también me sirve a mí. Tengo una persona aquí, no sé cómo hacer, pero cada vez que la veo no la soporto, que escucho su tono de voz, la siento venir y ya me engrincho. Entonces, yo agarro y me voy a un baño. Y en ese baño, preferiblemente que ustedes puedan estar solos porque las expresiones que tienen que salir tienen que ser expresiones que realmente puedan dar la connotación al tipo de emoción que yo tengo atascado. Porque si yo estoy iracundo, yo no voy a decir, no te soporto. No, ahí hay que ponerle intensidad. Y la intensidad a veces viene acompañada con una mala palabra. Y esa mala palabra viene acompañada de un adaming, ¿ok? Entonces, si yo lo dejo salir, yo me estoy liberando. Entonces, ¿qué hago? Me voy al baño, levanto la tapa de la poceta y a esa tapa de la poceta allí le voy a decir inconsciente. Tú eres Pedro, Juan, la situación que sea. Puede ser situación o persona también. Y desde allí yo empiezo a relatar y voy poniéndole el color de todo lo que yo quisiera decirle a esa persona, pero que en físico no puedo, porque decírselo va a incrementar el nivel de conflicto que yo pueda tener con esa persona. Entonces, allí expreso todo lo que tengo atascado, lo que quisiera decirle, que no me atrevo a decirle, yo lo manifiesto allí en ese momento. Y me tomo el tiempo que sea necesario, 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que ustedes crean que es prudente. Y expreso. Después, bajo la tapa de la poceta,
halo la poseta y me lavo las manos, me lavo la cara. ¿Qué va a suceder? Yo puedo experimentar en la garganta, así como esa misma sensación de que he vomitado, porque es que existió un vómito, solo que es un vómito energético, de expresiones que tengo atascadas y que las estoy manifestando. Puedo sentir malestar a nivel de estómago, porque ¿qué pasa? Empecé a descongestionar mi estómago, que es mi cerebro energético. Y desde allí entonces también estoy moviendo un chakra. Estoy moviendo dos en realidad. Estoy moviendo el chakra número 3, con ese me mueve el chakra corazón y se me mueve el de la garganta. Pero la sensación de bienestar llega. Y pueden entonces desde allí tener como un termómetro de cómo se sienten y cómo experimentan cuando vuelven a estar de frente a la situación o a la persona. ¿Ok? Entonces, bueno, realmente penetrar en esta información, hay muchísima información valiosa que compartir, pero que es profunda y requiere realmente de muchísimo más tiempo, de mayor elaboración. Es más, compartirla toda en un día es imposible porque es información que anotar y es información realmente que tener en cuenta y es un poquito densa porque hay que comprenderla, ¿ok? Que haga otro nivel más. Mire, si es que de verdad esto es de otros niveles, esto no se aprende de la noche a la mañana. Profe, mi familia todos los hombres cumplen en año de junio. Todos entonces son dobles ancestrales. Tienen una gran memoria compartida. Lo que hay que mirar allí es que al momento de que se repite esa fecha y esa fecha, ¿a quién no se está mirando? Que en esa fecha se está manifestando muchos cumpleaños. Eso hay que mirarlo allí. De ella. ¿Hay síndrome? Sí, sí. En el día que mi hija mayor cumplió 2 años, ese día murió, sí. Hay un síndrome allí y se convierte en heredera sistémica de ese primo. Entonces, ¿qué hay que mirar? La historia de ese primo, de que falleció, cómo falleció, porque entonces, de alguna manera, le está dejando una herencia invisible a la niña. Y lo miramos, no hay que asustarse. Lo que hay es que comprometerse en hacer el trabajo de transformación. Ok, profe, mi hijo cumplió años el 30 de junio y ese mismo día enterramos al abuelo. Ahí es heredero universal. Y ese mismo día lo enterramos, pero tuvo que haber fallecido días antes. Porque si ese día fue que lo enterraron, significa que ese fallecimiento estuvo dentro de las 72 horas de ese cumpleaños y obviamente es doble ancestral y también está dejando el mensaje de que es un heredero universal, por lo tanto le está dejando una herencia emocional, psicológica y energética a ese hijo. Un modelo para imprimir, porfa, modelo para imprimir ¿de qué? Señora Lourdes, si me aclara aquí, porfa, un modelo ¿de qué? Ajá. Lourdes, mi cumpleaños es el 24 de mayo. Mi madre muere el 22 de junio y me vi muy afectada. Ok, pero no son dobles como tal. Existe el duelo. Porque para decir que es doble suyo tendríamos que aquí sacar la cuenta. Yo durante mucho tiempo estuve haciendo el trabajo de sacar los dobles y les hacía como, le dejaba unas recomendaciones que tener en cuenta en base a eso. Si es 24 de mayo, entonces mayo, junio sería 24, mayo trae, no sé si mayo trae 31, serían 3, 5, hasta más o menos el 5 de junio, al 5 de junio. Y hacia atrás, entonces sería desde el 14 de mayo. No, aquí no son dobles. Aquí lo que hay es un duelo que vivir. ¿Qué tengo que mirar? El duelo. El duelo. Ahí lo tiene que mirar porque no es doble. A menos que si teniendo hijos,
sea doble de los hijos o inclusive doble del esposo si lo tiene. Yo cumplo año el 23 de agosto y mi esposa el 27 de septiembre. ¿Hay síndrome? No. ¿Quién es usuario aquí? No me aparece el nombre, solamente me dice usuario. No, porque del 23 de agosto sería hasta el 2 de septiembre, los primeros 10. Y hacia atrás, a partir del 13 de agosto, entonces no son dobles. ¿Ven? Ahí no son dobles. Mi suegro falleció en el aniversario de mi matrimonio. ¿Tendrá alguna incidencia? Sí, hay que mirar cómo se desenvolvió esa relación matrimonial de ese suegro, porque me está dejando información sobre y recae sobre exactamente ese aniversario de matrimonio. Yo nací el 5 de diciembre, mi último bebé el 9 de diciembre, mi mamá el 14 de diciembre. Y el 29 de diciembre nació mi hija del medio. Ok, mire, la del 29 es, ya, aquí, hojitas aquí. La del 5, 9 y 14. La del 5 y 9 son dobles. La del 5 con el 14, no. La del 9 con el 14, sí. La del 5 y la del 9 con la que nació el 29, no. Pero la del 14 con el 29, 14, 24, por días. Por días casi que son dobles. Por días. ¿Ok? A ver, ¿quién más? Del ejercicio. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los ejercicios? Le di el ejercicio, la poseta. Les hablé del ejercicio del destino, pero no les he dicho cómo se realiza. Y el ejercicio que van a realizar a partir de, no sé, ustedes deciden. La cuestión es que lo realicen antes del jueves, ¿ok? Para que lo podamos compartir y hacer entonces catarsis el día viernes, que es nuestro cierre, es el cierre. Ese día yo no doy clase porque, por el contrario, me gusta es dejar dudas resueltas, que si se activaron movimientos se cierren, ¿ok? Armonizo cualquier duda, cualquier circunstancia que se haya estado moviendo en los sistemas familiares, porque después de esa fecha ustedes son responsables de todo eso. Yo me hago responsable de la información que comparto con ustedes y me gusta armonizar. Ajá, mi cuñado falleció y mi sobrina cumplía años en su entierro. Son dobles, mis amores. Toda fecha, ¿verdad? Donde hay un cumpleaños y hay un entierro, hay que saber que son dobles, porque una persona en su fallecimiento lo que tiene de trascendencia no es más de 72 horas, a menos de que estemos hablando de un hecho fortuito, por ejemplo, que estemos hablando de delitos. Entonces esos cuerpos que no los entregan inmediatamente porque le hacen autopsia y ese tipo de cosas, y entonces coincida que el entierro es a posterior y coincide entonces con el cumpleaños de alguien, ¿sí? En la familia de mi esposo, el 98% de los nietos llevan el nombre de mi suegro. Todos son dobles. Todos son dobles. Donde hay repetición de nombre, el nombre los constituye entonces en dobles. Yo haber sabido esto antes de, yo no le repito nombre a mis hijos. De verdad, con toda responsabilidad lo digo. Mi socia nació el 23 de agosto y yo el 23 de agosto son dobles, en la rayita, pero son dobles, en el último día. Del ejercicio de la narrativa de la madrugada. Ajá, ok. El ejercicio de la narrativa de la madrugada es que ustedes elijan un caso, una circunstancia, una persona que de alguna manera ustedes sienten que la ven, no la soportan, se quedan atascados, o que tienen un caso que siente que es difícil, que no le encuentran forma, de que aun cuando siente que avanzan, un día avanzan y otro se atrasan. Y ojo también con esto que les voy a decir, si de repente afecta su estado de ánimo, afecta su salud, ustedes están traspasando la barrera de una sobreatención en ese caso,
yo les sugiero que lo aborden a través de esta escritura, cambiando la narrativa. Entonces, elijo el evento o la persona y voy a escribir toda circunstancia fatalista. Voy a ser exageradamente fatalista de narrar los acontecimientos respecto a la persona o el hecho, ¿ok? Eso lo hago en un día. Al día siguiente voy a narrarlo, pero con una profunda tristeza, con una melancolía, ¿ok? Y al día siguiente es con alegría. Voy a cambiar entonces la narrativa hacia la alegría. Y al día siguiente yo voy a darme el permiso, por eso es que le digo que tienen que empezarlo, si lo empiezan mañana, para que su día 4 sea el día en que ustedes escriban de qué se dieron cuenta que antes no se pudieron percatar, qué transformaron y qué pueden agradecer. Eso en relación a eso. Entonces, esto que es lo último del cuarto día es lo que nosotros vamos a compartir en la clase, que puede de paso surgir de esa misma dinámica que existen recomendaciones para hacer, para que ustedes puedan abordar, para que ustedes se puedan llevar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo con eso? Pasar por esos tres contextos me van a llevar a mí a transformar la narración de esa situación que yo tengo, pero con el plus de que lo voy a escribir es en la madrugada, a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque esa es la hora que está accesible el inconsciente. A esa hora yo tengo acceso así a mi inconsciente. Entonces hay cosas que de repente en relación a ese acontecimiento, en ese momento ni siquiera me había dado cuenta y yo las escribo. Y empiezo a percatarme de cosas que antes no vi y que yo estoy identificada. Entonces se parece a mi papá, se parece a mí, no en la misma área, pero resulta que tengo el mismo comportamiento, no lo tengo con mi socio, lo tengo es con mi hijo y así sucesivamente. Entonces desde allí empiezo a cambiar mi percepción de la situación. Sugerí que ustedes dejan la hoja con su lápiz de grafito. Sugiero que sea lápiz de grafito. ¿Por qué? Porque la madera es un conductor de energía. Entonces, trabajarlo con bolígrafo, trabajarlo con un plástico, no es igual a trabajarlo con el lápiz, que yo sé que estoy utilizando la madera del lápiz, que es mi conductor, para yo cuando voy escribiendo, yo estoy transformando la energía. ¿Ok? Pero la dinámica es, yo me paro de la cama, dejo hoja y papel listo y yo me paro de la cama a hacerlo. No es pararme a hacer cosas diferentes antes de escribir. Es dejarlo listo para adentrarme nada más en la escritura. ¿Ok? Aquí. ¿Qué ventajas tiene de ser doble? Bueno, la ventaja es que yo puedo, si lo tengo en línea maestra, saber que si esa persona tuvo muy buena vida, yo puedo asentar las experiencias de esa persona y saber que me gustaría repetirla. Porque no todo lo que repetimos tiene que ser negativo. Y eso es otra cosa que nosotros también tenemos que traer a la conciencia. No todo lo que repito tiene que ser negativo. Nosotros también tenemos en nuestros árboles historias positivas, historias agradables, historias bonitas. Entonces, si yo soy doble de una persona que tiene una situación trágica, me abro a transformarla y a trascenderla. Y si la persona ha tenido una muy buena vida, entonces yo me abro a asentar la experiencia, a decir sí, yo quiero. Y cuando es en un sentido fatalista, digo también sí, quiero transformarla. ¿Ok? Ok, sigo leyendo aquí. Mi hijo nació el 18 y el papá el 30 de junio. Del 30, no, por poquito son dobles, por 2 días. Entonces sería del 30, del 20 al 30. Ahí están los 10 días. Entonces, de poquitico, se van a encontrar lectura de quienes califican los dobles ancestrales, no le ponen 10 días, sino que le ponen 15 días.
Si se van acoplados a esa teoría, pudieran tomarlos como dobles ancestrales. ¿Qué pueden tener en cuenta al respecto? Las características, el cómo se comporta la persona, ¿ok? Eso me puede estar diciendo que está influenciado ese doble ancestral, pero por la fecha me está diciendo que no son dobles directos, pero puede ser por resonancia. Entonces yo observo, yo me abro a la observación. Mi madre nació el 12 de agosto, mi hija mayor el 22, son dobles. Mi hijo varón 18 de julio y yo el 1 de octubre. Ok, miren esto así. Yo tengo publicado en mi Instagram sobre los dobles ancestrales y ahí publiqué la tabla. La tabla para yo saber cuándo soy doble de las personas por las fechas de nacimiento. Tengo que saber que entonces si es enero, que es el mes 1, tengo después 2, eso lo van a conseguir allí en mi Insta, 3 y 4. Entonces tengo es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces sería así. A los 3 meses, cada 3 meses, o sea, los que están en enero, febrero, marzo, pues, enero, febrero, marzo y abril. ¿Y qué voy a buscar? La fecha. Porque puedo tener en la fecha que de repente, como me pasa a mí. Yo soy el 1 de septiembre. Entonces yo estoy en el inicio del mes. Todos los que están en agosto van a ser mis dobles hasta el 10 hasta el 30. A ver, 30, 20 primero. Y aquí este agosto no me recuerdo si trae 30 o trae 31. Pero los 10 primeros días son mis dobles. ¿Qué otros dobles voy a mirar aquí? Entonces tengo septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todos los que están en el rango de los 10 días del 1 de diciembre al 10 de diciembre y en los últimos de noviembre son mis dobles. Entonces continúo la ruta, diciembre, enero, febrero, en marzo. Todos los que tengo en marzo los primeros días y los últimos días de febrero, porque yo estoy justo en el límite del inicio del mes. Entonces siempre voy a contar 10 días antes de mi nacimiento y 10 días a posterior de mi nacimiento, contando 3 meses dentro de cada rango. ¿Ok? Esos van a ser mis dobles. E igualmente con las fechas de fallecimiento. Y si repito nombre, y no importa, por ejemplo, saber si yo llevo el Carolina es de segundo. Ah, no, sí, doble, porque mi mamá también se llamaba Carolina. Así lo tenga de pila. ¿Ok? Sigue siendo mi doble, ¿ok? Hay dobles que son ocultos. ¿Cómo los determino? No estoy en la fecha del rango de los dobles, pero se me repite por decir la fecha, el 16, por decir. Eso le pasó, por ejemplo, a mi esposo. Su padre falleció el 16 de junio y él nace un 16 de abril. No son dobles por el tiempo en que deberían estar involucrados como doble, pero la fecha de 16 le da información a él que tomar en cuenta. Hay otra cosa, que las fechas a veces nos dan información importante. Por ejemplo, una persona que fallece un día del padre no quiere ser olvidada. Una persona que muere un 31 de diciembre, un 24 de diciembre, no quiere ser olvidada, porque son épocas, son fechas que son significativas. ¿Ok? Entonces también miramos esa información y hacemos honras, hacemos actos que ayuden entonces a honrar la memoria de esa persona que está en trascendencia y que está dejando un mensaje importante. Y es importante para todos los que están involucrados. Ajá, sigo leyendo aquí, colega. El combinar, les invito a que busquen en mi Instagram. Pasa que si me salgo a buscarlo para que lo encuentren, voy a perder el audio. Ajá. Yo lo voy a pasar por el grupo para que les llegue directamente la publicación.
Colega, al combinar los nombres de los padres y hacer un nombre compuesto trae problemas. No, no vayamos al hecho de que trae problemas. Es que yo estoy construyendo allí un sentido en esa memoria que estoy otorgando al nombre. ¿Ok? Entonces, yo tengo que hacerme responsable de que si yo estoy construyendo un nombre compuesto, estoy honrando algo que me gusta del esposo, algo que me gusta de mi papá, algo que me gusta de mi mamá. Y tengo que saber que entonces yo estoy constituyendo a ese hijo en un doble ancestral, porque le estoy dando la connotación a esa información. Nuestros nombres es la primera inscripción de lealtad que nosotros tenemos en el sistema. Por eso a veces identificar por qué nos pusieron el nombre nos va a dar información sobre qué pensaba papá y qué pensaba mamá respecto a ese nombre que nos estaban colocando. Eso nos va a dar información si hay una tendencia religiosa, si es porque por el fallecimiento exclusivo de una determinada persona que quería por honrarlo ponerle ese nombre. Entonces yo le estoy imprimiendo a ese nombre la carga energética de la vida de esa persona. Entonces lo estoy parentificando desde mi inconsciente y muchas veces le damos intención. Te vas a llamar fulanito de tal, bueno, porque es que tu papá quería, porque el tío de él que se llamaba Alfonso, era un tío muy especial con él. Ay, yo le di la carga emocional a ese nombre, ¿ok? Las connotaciones religiosas, uno le da impronta a los nombres de los hijos. Entonces, a veces uno inventa, de verdad, y lo digo con responsabilidad. Te digo con responsabilidad que uno inventa y después dice, ay, qué arrepentimiento, porque le puse ese nombre al muchachito, Dios mío, porque no vi la historia. Entonces después vemos ahí similitudes y ay, lo perjudiqué. Listo, ya tengo es que, gracias a Dios tenemos herramientas, ¿se acuerdan cuando les hablé del remodelaje? Podemos remodelar los nombres. Esa es la virtud de conocer la sistémica, que podemos entonces cambiar la esencia de ese nombre y entonces adentrarnos a que cuando nosotros veamos circunstancias y uno diga, ahora guardo silencio, ya no me pongo creativa en decir nada, no le ponemos todavía como más fuego a la leña y decimos que eres igualito a tu papá, igualito a tu abuelo, entonces que no te ayudé. Ven, yo me hago responsable, pero yo se lo digo. Ay, si lo hubiese pensado un poquito más, no repito nombre. Entonces aquí está, una tía fallece el 19 de octubre y mi hija nace a los 4 días, es decir, es doble. Sí, señor, es doble, o sea, Nancy, sí es doble. Maestra, mi hija nació el mismo día de cumpleaños. ¿De quién? El mismo día de cumpleaños, o es mi mismo día de cumpleaños. Son dobles. Allí son dobles, hay una lealtad, hay una gran afinidad allí. Ajá, Rosario, gracias por motivarme a estudiar sistémica en lo posterior. Sí, se necesita saber más que las bases. Sí, definitivamente estoy con ustedes, señor Rosario, porque es que adentrarnos en el tema del árbol genealógico y cuando nosotros empezamos a construir el genograma, nosotros nos vamos a dar cuenta de cuánta historia nosotros llevamos cargada, pero a veces desconocemos o nos empezamos a dar cuenta es cuando empezamos a construir el árbol, ¿ok? Las profesiones nos dan información, ¿ok? Información de que si la repito y la información de la profesión. Al saber que estamos vinculados al sistema judicial, ya saben, tenemos encarnada una herida de injusticia, ¿ok? Por ejemplo, las enfermeras, la profesión también les da información de que ahí tuvo que haber ocurrido muchas víctimas, muchos perpetradores, en donde se les quitó la vida y entonces se está reparando a través de esa profesión de ayudar, de sanar, de asistir. Igualmente pasa eso con los médicos, los contadores públicos están conectados con las estafas del sistema. ¿Ok?
Entonces, imagínense cuando uno se encuentra que el esposo de uno, entonces es abogado los dos, o son contadores, son militares. Son las historias que, ay, Dios mío, tenemos que mirar con mucho cariño. Ok, voy a pensarlo como lo encajo. Gracias, colega, por este pacto de almas. Sí, definitivamente todos aquí tenemos una gran memoria compartida. Todos. Nosotros, si nos pusiéramos a echar cuentos, se nos va la clase en ir identificando en qué coincidimos y cómo coincidimos. De los hijos de mi papá, en diferentes madres, 3 tenemos el mismo nombre. Siguen siendo dobles. No importa si son de padres diferentes. Es la repetición del nombre. Los Jorge. Bueno, eso pasa en mi familia. Aquí solo tenemos Rafael. Bueno, es una connotación precisamente de los hijos varones, ponerles el nombre de Rafael por mi abuelo paterno. Pero entonces, después uno llega haciendo cambios y entonces uno lo que hace es que cree que está haciendo lo mejor y lo único que está haciendo es para identificarse con otro miembro de la familia. O se ponen más creativas, así como yo, y le ponen nombres angélicos a los muchachos y entonces cargan la connotación religiosa a los muchachos. Entonces que uno sabe, su inconsciente sabe que esos muchachos necesitan un poquito de ayuda porque son tremendos. El nombre y que les ayuda. Eso es mentira. Los Gabriel, los nombres de ángeles y arcángeles son los más tremendos. Dígame los Matías, Dios mío. Son terribles esos niños. Entonces, donde nosotros vemos nombres de ángeles, por ejemplo, en mi familia, la generación de mis hermanos para acá, todos nos pusimos creativos de ponerle a los muchachos el nombre de ángeles de la cábala angélica y bueno, ninguno es más santo que el otro, estos son como más terribles. Ok, mi hija nace el 15 de septiembre y mi suegro nació el 10 de septiembre. Son dobles, correcto, sí, son dobles. Nacer los primeros días del mes, doctora. ¿Qué me quiere decir con eso? Si me amplía la pregunta, con gusto le respondo porque no entiendo qué me quiere decir nacer los primeros días del mes. Yo nací un 1 de septiembre y aquí debo tener dobles. Estoy absolutamente segura de que aquí tengo dobles para tirar para el techo. En caso de la mezcla de nombres, sale el nombre de padres, abuelos y tíos. ¿Hay alguna implicación? Más que una implicación, tenemos que mirar con buenos ojos las historias de esas personas con las que somos dobles por nombre, fechas de nacimiento, por profesión. Yo miro lo mejor y lo que no me gusta, yo lo puedo transformar desde lo que voy observando y voy haciendo consciente. Empecé el diplomado confundido, ahora estoy loco. Ay, ¿quién es este que tiene que el nombre de usuario? No se preocupe, de todos modos, uno empieza así, como confundido y después va aclarando. Uno se va aclarando, porque realmente lo vamos haciendo. Lea a ver Henning y va a entender mejor. Hay que estudiar sistémica. Sí, tenemos que estudiar sistémica. Yo les estoy trayendo información que llevo 5 años estudiando. Saquen la cuenta. Llevo 5 años estudiando y todavía estoy ahorita ya inscribiéndome para una nueva actualización y no sé con qué me voy a conseguir allí. Entonces, el estudio de las constelaciones familiares, sabemos que hay reglas como las leyes sistémicas, ¿verdad? Y fíjense, se vienen transformando en el tiempo. Bert Hellinger las propuso como los órdenes del amor. Después surge entonces la connotación de las leyes sistémicas. Esta Brigitte Charpentier las trae como las fuerzas del amor. ¿Ok? Entonces, son conceptos que mantienen una esencia, pero en el campo dan cambios, están mostrando cambios. Entonces, tenemos que saber que si estamos acoplados a la ley del ritmo, todo es cambio, toda cosa tiene un ciclo y ese ciclo es permanente, nada permanece estático. Por lo tanto, ustedes se llevan esta información de estos 10 días y señores, es la puntica realmente del iceberg. Nada más este tema de árbol genealógico, todo lo que involucra la psique, las emociones, el saber con quién estoy parentificado, si estoy reparando
o no con mi carrera, si estoy, ¿cómo se llama? Repitiendo patrones, y cuáles son los patrones de comportamiento que puedo tener y todavía no los identificado. Esto es que tengo que adentrarme en mi historia. Por eso es que para ese tipo de situaciones yo desarrollé el programa que les mencioné que se llama Reprogramate. Son 21 días trabajando, pero es precisamente de allí surge la construcción de esas historias. Hacemos trabajo del cambio de la narrativa de la situación y dentro de ese programa obviamente tengo incluida constelar, ¿ok? Pero la constelación no va a versar sobre un solo punto y aspecto de la situación que tiene la persona. Por ejemplo, el caso que yo les estaba hablando ahorita de el chico esquizofrénico. Una de las cosas gratificantes para la mamá, porque en ese programa es 30 y 70. 30 doy yo con la guía y 70 es de ustedes o de la persona que está haciendo el trabajo, que es un compromiso de la persona con su historia, ¿ok? Entonces, el proceso de transformación que ella ha generado de poder después de reconocer tantas historias trágicas, porque es impresionante la historia trágica que viene viajando en ese sistema, que obviamente se ve manifiesta en la enfermedad de la esquizofrenia, pero es, bueno, de verdad que son historias fuertes. Entonces, agarrar cada historia, cambiarle el sentido de la narrativa y de lo que para esa persona representa, que le pueda dar un sentido y que después pueda decir qué valiosa es mi historia. Señores, eso es adentrarse y comprometerse en el proceso de transformación de las percepciones respecto a su historia familiar. Y eso que ha generado en ella sigue su proceso porque tiene que continuar su proceso, no se renuncia al proceso. Pero ¿qué pasa? Al chico le disminuyeron las dosis que estaba tomando de medicamentos. Las experticias que se realizaron entre los trabajos que le sugería hacer la señora es honrar a los expertos, honrar la experticia, que se planteara lo peor desde la narrativa. ¿Con qué fin? Ese es con el fin de superar la expectativa de lo que puede generarse dentro de esa experticia. Para cuando ella tenga la experticia como medio de prueba, lo que sea que ocurra, que sea su propio proceso de transformación de lo que tiene que seguir mirando dentro de su sistema, no le genere un impacto, que por el contrario la ayude a manejar la aceptación de la situación. Pero ¿qué pasó? Que la señora siempre había visto a su hijo incapacitado. Es decir, que si ella no estaba presente en la vida de él, ese hijo no iba a poder hacer nada con su vida. Y pudo conectar entonces con un tipo de psiquiatría que se llama psiquiatría, déjame recordar el nombre. Se liga allí, ay, tengo que recordar el nombre, psiquiatría, pero está ligado a neuropsiquiatría. Se llama neuropsiquiatría. Entonces, ese especialista que le está atendiendo le abrió el canal de percepción de decirle que su hijo con esa patología que tiene puede ser útil con su vida. Lo curioso de esto fue lo que ella misma dijo. Doctora, me dijo, mi hijo puede ser algo útil con su vida. Eso es un despertar, un cambio en la conciencia de ella misma como madre, porque ya deja de ver la enfermedad como una limitante para su hijo y desde allí entonces su hijo va a poder recibir una atención especializada que le permita desenvolverse de forma independiente sin estar todo el tiempo atado a la madre. Entonces sí se dan los cambios, sí se dan los cambios. ¿Qué va a suceder dentro del proceso? No lo sabemos. Ella está caminando su proceso. Con mi segundo nombre es Koromoto y me dice que parezco con mi forma de reaccionar con el indio que se le apareció en la vida. Usted es venezolana. Usted es venezolana. La Virgen de Koromoto, somos venezolanos porque en ninguna otra parte del mundo escuchamos a la Virgen de Koromoto.
Entonces, ahí hay una connotación religiosa. Aparte de entonces, tiene su fecha, 8 de septiembre. Entonces, allí tenemos que revisar con qué sentido se le puso Coromoto y obviamente si hay algo que no le gusta, lo puede remodelar, sobre todo esa connotación religiosa. Por ejemplo, yo les voy a hablar de mi ejemplo. Yo le puse a mi hijo, aparte del nombre de pila, parece árabe y no somos árabes, para nada. Se llama Nexa Jesús Alfonso. Entonces la gente dice que ustedes son árabes. No, para nada. Entonces le dicen antes, ¿quién te puso ese nombre? Mi mamá. ¿Y tu mamá es judía? No, mi mamá es judía, pero judía no es. Entonces, entonces ¿qué significa tu nombre? Es un nombre de un arcángel que pertenece a la séptima céfira de la Cábala. Y Jesús, ¿por qué? Porque mi niño, cuando estaba en vientre materno, yo tenía un fibroma. Entonces, para él fue como un embarazo gemelar. Tanto crecía él como crecía el fibroma. Entonces, resulta que yo le puse Jesús porque en aquel momento, cuando yo estaba embarazada, yo estaba en una escuela holística. Y entonces empecé a manejar esta de la información, de la frecuencia crística, de Jesús, no sé qué. Y entonces, pácata, le puse al muchachito Jesús porque venía muy comprometido en la barriga, pero muy, muy, muy comprometido. Y yo dije, bueno, que lo único que lo puede traer a la vida es la fuerza crística. Y entonces, yo siempre le cuento las historias a mis hijos porque nosotros tenemos que saber por qué nos pusieron ese nombre, para que ellos cuando van en la vida puedan saber con quiénes cuentan, con qué historias cuentan, con qué intenciones. Mi mamá me puso este nombre, entonces atraigo personas con tendencias religiosas porque ese muchachito trae los evangélicos como que, bueno, tiene más amigos evangélicos que familia, pero tiene mucho que ver con esa connotación, ¿ves? Entonces tenemos que darle información a los muchachos de eso. Yo siempre le preguntaba a mi mamá, ¿por qué me pusiste Joanny? Eso es un nombre complicado, la gente no sabe ni siquiera pronunciar mi nombre. A mí me dicen Johanny, me dicen Giovanni, dígame cuando me dicen Giovanni, a veces la gente cree que yo soy hombre. Le digo, mamá, ¿qué va y no me echaste tú con ese nombre? Entonces, la gente piensa que soy hombre y resulta que sí hay un sentido allí oculto que así como que arrastradito sacándoselo a mi mamá de por qué me había puesto ese nombre. Y si hay historia guardada por atrás, y coño, que va y no le echaron a uno, pues es verdad con los nombres. Entonces, uno tiene que indagar, ¿ves? Porque sí tiene una intención de la madre y si ha intervenido el padre, también eso le da intención y nos cargan de una impronta y cargamos de impronta con el nombre. ¿Ok? Una amiga mía le puso un milagro a su hija. Eso debe de tener algún compromiso que tenía el vientre materno y lo consideran un milagro por haber llegado a la vida. Investigue para que vea. Sí, yo orgullosamente venezolana. Mi madre dice que me ofreció a la Virgen de Coromoto. ¿Vio? Ahí está la connotación religiosa, porque nací prematura. ¿Ves? Siempre que tenemos un nombre vinculado a lo religioso, es eso, está asociado el sentido de amenaza a la vida. Ajá, porque se tuvo al morir en el parto. ¿Bien? Sí, pero fíjese que no la tiene la connotación religiosa como tal, pero tiene el sentido de que llegó a la vida de una forma milagrosa y de paso está encadenado a un hecho de pérdida. ¿Mm? Me gusta mucho mi nombre. No, es que nosotros tenemos que aprender a enamorarnos de nuestros nombres. Y una de las cosas es que si no me gusta mi nombre, es remodelar el nombre para yo cargarlo con una nueva energía. Entonces, ¿qué hago cuando yo remodelo mi nombre? Les doy dando un sentido de transformación y trascendencia de aquello que en un principio no me gustó. Yo, por ejemplo, a mis hijos, al mayor, le digo el significado del nombre y le digo, hijo, usted tiene que saber que usted se va a involucrar con personas de alguna manera que atraes, porque esa es la connotación que tiene el nombre, que habla de los abusos de poder. Y díganme si no la pegué, que el muchachito
Le encanta todo lo que tiene que ver con los órganos de seguridad. En cambio, el otro se llama también Omael, es igual, un nombre con sentido angélico de la cábala angélica, pero Omael significa Dios abundancia. Ese muchachito para que le regalen cosas es como que está puesto a la hora, al día con la persona para recibir. Entonces sí ponemos intención a los nombres, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tanto material que compartir que yo siento que me quedo corta porque este, este es el tema que realmente nos hace mirar con mayor claridad lo que nosotros encontramos en los conflictos legales, esos nombres que se repiten, esas tragedias que hay presente. Y entonces cuando vemos el muchacho se llama como el abuelo y entonces hay destinos trágicos y bueno, hay una serie de implicaciones que uno empieza a comprender. No las enjuiciamos, ya no las enjuiciamos, sencillamente las vamos comprendiendo y decimos, wow, sí tiene sentido y tiene muchísimo sentido. Lo puse más arriba, reitero, consulta, mi bebé se llama Maxine, nombre Unice, Salvatore, Salvador. ¿Qué interpretación se le da? ¿Con qué intención le puso el nombre? Primero tenemos que mirar esa. Antes de que yo le pueda dar una interpretación, que es con qué intención usted le puso el nombre a su bebé. Le consulté a mi mamá por mi nombre Agustina y dijo que era ese, o llamarme Martina, que le gustó más Agustina porque el nombre estaba de moda. Sí, bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, los Matías, no sé si se han dado cuenta a veces, sobre todo nosotros aquí en Venezuela, que la agarramos, por ejemplo, con las Sofías. Y Sofía para allá, y Sofía Margarita, y Sofía Andreina, y Sofía, y Sofía, y Sofía. Es que entonces tenemos que ver que estamos llevados por el inconsciente colectivo. Es allí donde nosotros tenemos que realmente parar y darnos cuenta, porque para qué yo estoy queriendo poner ese nombre a mi hijo, ¿ok? Maxim para libertad de género, ser libre. Ajá. Y Salvatore porque era el primer bebé libre de todos los karmas e historias ancestrales. ¿Y quién se llama así? Ese nombre se repite. Es lo que tiene que ver, porque el sentido está muy bien. Si es el sentido con que se lo puso, entonces ese va a ser un niño que va a estar a veces, que cuidado que eso no lo vaya en contra después, que quiere tener una cierta libertad que entonces como mamá no la pueda controlar. Tiene que ir a su sentido biológico de cuando quiso poner ese nombre, ¿ok? Porque nosotros influenciamos la vida de nuestros hijos con el nombre y por supuesto estamos influenciados en la vida por ese nombre que traemos, que nos puso mamá o papá o junto, o es la mezcla del nombre de papá con mamá. Ok, excelente que entonces no se repita porque ahí se está generando una nueva impronta. Ok, mi hija se llama Daniela de Los Ángeles y el varón Daniel, hay una repetición, David. Ellos son dobles por el nombre. Lo que cambia es la connotación del género. El nombre de Valentina es el que le coloqué a mi hija de segundo y me dijeron que viviría enamorada de todo por San Valentín. Por San Valentín, se llama Maribel, usted sabe que lo que hizo, pero se puede remodelar ese nombre. Se puede remodelar la intención y cambiar entonces la impronta. Ajá, Dios. Le puse un nombre libre, pero que no se crea muy libre en la adolescencia. Lo digo más gracioso, quería hacer lo que quiera. Bueno, mire, lo que yo pienso que tenemos que transformar aquí primeramente es la palabra adolescencia, ¿ok? Yo tuve la oportunidad con la maestra que tuve, que cuando ya mi muchachito, el mayor, se estaba acercando a la adolescencia, pude hacer el trabajo de remodelar la adolescencia. Y
el mayor me salió tranquilo. Ahorita estoy otra vez en la etapa porque el mayor me tiene 20 y estoy ahorita con el segundo que me va a cumplir los 12 años y creo que tengo que remodelar adolescencia, el término de letra por letra porque se las trae el muchachito, ¿no? Entonces tengo que remodelarle el nombre y las tendencias, la música. Nosotros tenemos que estar pendientes de la música que escuchan los muchachos. Nosotros allí está con la música. Sabemos qué está sintiendo el muchacho. Tenemos que prestar atención porque eso nos da información. Sí, remodelar la palabra adolescencia nos aporta a nosotros un cambio de percepción y desde ese cambio de percepción yo puedo abordar la etapa. Pero no podemos cegarnos que entre, por ejemplo, la etapa de un hijo y la etapa del otro, nosotros estamos en un nivel de conciencia diferente y eso también influye en nuestros hijos, ¿ok? Entonces, bueno, creo que por hoy es lo que les puedo compartir porque de verdad, esto es un tema súper amplio, esto es un tema que tiene mucha tela que cortar, construir el árbol, hacer las identificaciones de si hay violencia, si no hay violencia, en cuáles líneas generacionales se repite y cómo se repite esos acontecimientos, cómo yo los puedo determinar un poco más dentro del ámbito legal. Señores, esto es así como que un tema de maestría porque no completamos en 10 días. Como les dije, yo tengo tiempo estudiándolo y hay veces que me encuentro cuando voy a constelar y de repente he tenido información de ciertas circunstancias porque las manejé en otro campo y cuando voy a ese campo me encuentro con información diferente porque ¿qué varía? La información del sistema de la persona. Y eso nosotros tenemos que aprender a manejarlo. Pero tenemos una clase de la semana que viene y donde yo les recomiendo y les doy estoy como de abre boca. La mejor forma de yo sentir confianza para constelar a otro es yo aprender a autoconstelarme. Cuando yo hago mis ejercicios sistémicos y yo me adentro al proceso, yo sé que puede llegar a experimentar la persona, ¿ok? Que puedo dar de orientación porque yo hice el ejercicio y cuando yo le digo a la persona, haz el ejercicio, yo también lo hice y puedo entonces con certeza, claridad, decirle, puedes experimentar, como les dije en el ejemplo de la poseta, que pueden experimentar malestar en la garganta a nivel de estómago, pero es comprender para qué está sucediendo eso en nuestro organismo. Entonces, si no tienen todavía una acreditación de constelador y si quieren adentrar, tienen que desarrollar capacidad consteladora y su mejor caso de éxito son ustedes, ¿ok? Son ustedes. Y entre más se exponen al campo de ir a constelar, porque hay cosas que nosotros no somos capaces de manejar nosotros mismos y necesitamos saber pedir ayuda también. Y voy entonces a constelar. Eso siempre me va a ayudar a yo equilibrar, calibrar mis canales de percepción. ¿Ok? Bueno, yo también estoy agradecida de compartirlos con ustedes. Esto sigue siendo un tema muy amplio. Por el día de hoy me despido de ustedes. No se queden nada más con lo que yo les comparto. Sean críticos, investigadores, busquen la información, síganse preparando, sigan buscando información. Y yo estoy al servicio de ustedes. Ya yo les dejé mi número, cualquier cosa me pueden escribir, me pueden preguntar, me pueden consultar. Estoy al servicio de ustedes y de su sistema. Por el día de hoy, gracias. Que tengan un feliz fin de semana, que descansen, que disfruten y nos vemos con energías renovadas el día lunes. ¿Ok? Hasta el lunes entonces, chaito. Que esté muy bien.